La glucosa alta es uno de los problemas más frecuentes a nivel mundial hoy en día, y es que la diabetes tipo 2 realmente es por un exceso de glucosa en nuestro cuerpo o un exceso de azúcar que hemos estado acumulando a través de meses o inclusive años. Parte del tratamiento para regular tu nivel de azúcar y para revertir la diabetes es disminuir el consumo de azúcar. Pero en este proceso a muchas personas se les complica brincar del paso 1 al paso 10, es decir, cortar por completo el azúcar, y se apoyan de algún tipo de endulzante. El problema es que no todos los endulzantes son iguales, algunos te van a afectar de una forma más impactante o significativa que otros, y es bien importante saber cuáles son los endulzantes que menos te van a afectar. Ojo, menos te van a afectar, porque si excedemos con el consumo de estos, cualquier tipo de endulzante tiene consecuencias, como vamos a revisar en esta sesión de hoy, en este en vivo. Y les agradezco que estén conectados en esta sesión o viendo este video de forma diferida. El objetivo es darte un panorama más claro acerca de los endulzantes. La verdad es que existen un montón. Vamos a tocar únicamente los más frecuentes o los de consumo más habitual, qué consecuencias puede haber y algunos puntos distintivos de cada uno de ellos. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te aporte bastante. Y antes de iniciar en materia, para hacerles la invitación, el reto 21 que iniciamos el 20 de enero del 2025, pues ya no falta mucho. La fecha límite para inscribirse es el 13 de enero, porque iniciamos con unas sesiones de preparación para sacarle el máximo provecho a esas 21 sesiones en vivo, el menú de alimentación, el menú de o guía de ayuno intermitente y de entrar de lleno ahora sí el 20 de enero, ¿no? 13 de enero, fecha límite de inscripción. Aquí está el número en pantalla. Piden información o manden un mensaje de WhatsApp si están interesados en participar en este programa. Muy bien, entonces el tema de endulzantes, entre comillas, saludables, porque vamos a ver que en realidad no son tanto, depende del consumo, de la cantidad y la frecuencia, ¿no? Endulzante, así de forma muy breve, es una sustancia para reemplazar el azúcar, punto. Y el punto de abajo en el cuadrito negro dice nada, nada igual, es la verdad. Por dos motivos, hay más, por dos motivos prácticamente. No saben exactamente igual que el azúcar, la verdad. Por más que uno consuma endulzante natural, orgánico, de otro tipo, jamás le va a igualar en sabor al azúcar refinado o al azúcar de mesa, jamás. Y número dos, la respuesta que se da a nivel cerebral en cuestión de dopamina o que se activa el mecanismo de recompensa, tampoco le llegan. Cualquier tipo de endulzante sí se le acerca mucho, incluso a través de la historia, a través de la evolución de estos endulzantes, se han fabricado componentes o sustancias mucho más potentes que el azúcar en términos de su potencial para endulzar los alimentos, pero aún así la respuesta cerebral no es la misma. La liberación de dopamina, de bienestar, de recompensa, de sentir esa gratitud inclusive, que en algunas personas lo notan al consumir azúcar refinada, no se le iguala, ¿no? Su potencial adictivo es por mucho más alto el azúcar refinada que en comparación de los endulzantes. Sin embargo, son algunas alternativas que uno tiene a la mano, porque si vamos empezando a bajar los carbohidratos, a disminuir el consumo de azúcar, puede que en un principio se nos haga muy complicado, porque estamos acostumbrados, nuestro paladar, nuestro gusto, nuestro estilo de comer está acostumbrado a otras cosas. Y en este proceso ahí podemos utilizar estos endulzantes y el objetivo final es que cada vez sea menos, menos, menos y menos, aunque sean endulzantes, alternativas al azúcar, porque tienen sus consecuencias a largo plazo, ¿no? Prácticamente los podemos dividir, aunque hay varias formas, en naturales y en artificiales. Y recordar que la dosis hace el veneno, ¿no? Por más que diga saludable, si uno abusa en el consumo, va a haber complicaciones a largo plazo. Las posibles ventajas
de estos endulzantes supuestamente es que no suben la glucosa, ¿no? Tú lo puedes consumir en tés, en repostería o en otro tipo de alimento y no te va a subir el azúcar en comparación del azúcar normal o el azúcar refinado. Si yo tengo 100 de azúcar y consumo, vamos a decirle, un agua de Jamaica con azúcar refinado, me va a generar un pico, voy a subir a 150, 160, más o menos. Pero si es agua de Jamaica con uno de estos endulzantes, de 100, a lo mejor después voy a estar en 102, 105, no te va a generar un pico de glucosa de forma significativa con signos de interrogación, porque hay personas que sí tienen picos de glucosa por estos endulzantes y se venden, además de eso, diciendo que es un alimento, un ingrediente totalmente saludable. Pero ¿qué entienden ustedes por saludable? Yo entendería algo saludable, que el cuerpo está diseñado para recibir ese alimento y que no va a haber ninguna consecuencia negativa, ¿no? Así yo lo entiendo como saludable, porque estos entonces no son tan saludables, tienen ciertas consecuencias a largo plazo, ¿no? ¿Son una alternativa? Sí. A ver, la pregunta aquí ¿es mejor entonces consumir estos que consumir el azúcar? La respuesta es no. Lo mejor es bajarle lo más que se pueda, pero también entendemos que es parte del proceso y que uno poco a poco va a ir dejando el consumo de alimentos azucarados o endulzados, ¿no? Su consumo ocasional no representa ningún problema. No va a pasar nada si es de vez en cuando, pero si es de forma constante y de forma frecuente, ahí es donde vienen las consecuencias. Diríamos entonces que los endulzantes, hay varias formas de clasificarlo, ¿no? Y de analizarlo, pero creo que de esta forma es bastante breve y sencilla y se entiende claramente, ¿no? Los endulzantes naturales tenemos a la fruta del monje o monk fruit, que aquí veo lo están escribiendo aquí en el chat, o el stevia, ¿no? Esos, si tenemos cuidado y elegimos unos que son lo más puros posibles, con menos aditivos, no están rebajados o mezclados con nuestras sustancias, es la mejor opción. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces uno compra fruta del monje o stevia, pero al revisar la etiqueta nos damos cuenta que no es fruta del monje. El 90% es azúcar, es eritritol y el 10% es fruta del monje. Es muy poquito, ¿no? Incluso hay algunos que es menos. De eso que consumes, nada más el 1% es fruta del monje o el 1% es stevia. No hay que irse con la finta, hay que revisar la etiqueta que realmente eso que estamos consumiendo sí es fruta del monje, no está rebajado o no está mezclado con otros tipos de endulzantes. Y el stevia orgánico, y entre más natural, mejor. El stevia, pues son unas hojas, seguramente ustedes lo conocen, y si no, así lo pueden investigar, ¿no? Hojas de stevia. Estas generalmente no te van a producir pico de glucosa y son la mejor opción porque tampoco te generan pico de insulina. Así es. Una cosa es que suba tu nivel de azúcar y otra cosa es que suba tu nivel de insulina, ¿eh? Son totalmente diferentes. A veces van de la mano, a veces no van de la mano. Aunque yo consuma algo, doctor, consumí esto, tenía haciendo azúcar ahorita, media hora, 1 hora, 2 horas, no me subió el azúcar, sigo estando en 100. Eso no necesariamente significa que sea saludable. No hay que irse con ese engaño, porque por otra vía, a lo mejor trae fructosa, jarabe de maíz, y eso va directamente al hígado y te genera hígado graso y después viene la resistencia a la insulina. A lo mejor sí de entrada no te afecta de esa forma, subiendo tu azúcar, pero por este camino te está afectando. O bien, a lo mejor no trae fructosa y no te sube tu nivel de azúcar, pero sí te genera un pico de insulina. Ese pico de insulina a largo plazo, si es de forma constante y frecuente, te va a generar resistencia a la insulina y todos los problemas derivados o asociados a la misma resistencia a la insulina. Entonces, digamos que fruta del monje y el stevia serían la mejor opción, entre comillas, y hay que verificar que sean de calidad. Y luego tenemos, según donde ustedes lo busquen, algunos incluyen, por eso lo pongo con negritas, el xilitol
y el sorbitol como supuestamente algunos endulzantes naturales, incluso está el azúcar o el endulzante de dátil, ¿no? Los primeros dos, xilitol y sorbitol, son endulzantes que la mayor parte de las veces no genera pico de azúcar, pero sí te genera un montón de pico de insulina en comparación de la fruta del monje y el stevia que casi no. Digamos que la fruta del monje y el stevia son los que menos suben tu nivel de azúcar y menos suben tu nivel de insulina, ¿no? Xilitol, sorbitol casi no afectan tu azúcar, pero sí te generan un pico importante de insulina, ¿eh? Eso sí, puede ser un freno si lo estás usando demasiado a que no puedas revertir por completo esa diabetes, esa resistencia a la insulina o bien el hígado graso, ¿no? Y el azúcar de dátil, la verdad, hace como un año más o menos escuché acerca de eso, hicimos pruebas a través del sensor de azúcar y la verdad es que no genera pico de glucosa. A la gran mayoría no le genera pico de azúcar. Habrá ciertas personas que sí, porque todos somos diferentes, se entiende que la información aquí compartida es de forma general y habrá casos que se salgan de la regla, ¿no? El azúcar de dátil también creo yo es una opción buena, es un endulzante natural. Pocas veces sube tu nivel de azúcar, pero sí sube un poquito más pico de insulina en comparación de la fruta del monje y del stevia orgánico, ¿no? Y luego tenemos los endulzantes artificiales, que ahí hay que disminuir el consumo lo más que se pueda. De estos, el único que se salva probablemente y que aquí lo están escribiendo en el chat es el eritritol. Correcto. Dentro de los que estamos viendo, endulzantes artificiales, el eritritol, digamos que es la mejor opción, ¿no? Pero aún así, no olvidar que eso te genera resistencia a la insulina a largo plazo. Que un alimento, un ingrediente no suba tu nivel de azúcar, no lo hace algo saludable necesariamente. El eritritol puede ser una buena opción, pero si lo consumimos con demasiada frecuencia, diario o en cantidades excesivas, sí te puede frenar tu proceso o puedes tener otra consecuencia que ahorita vamos a comentar más adelante, ¿no? De lo demás, endulzantes artificiales, aspartamo, sacarina, sucralosa, acesulfamo K o ciclamato, lo menos que se pueda, lo menos que se pueda. Esas opciones no las clasificaría yo como algo, digamos, aceptable o saludable, como dicen, definitivamente no. Las otras sí, ¿no? Fruta del monje, stevia, el azúcar de dátil y el eritritol. Eso es desde mi punto de vista y lo que yo he visto, lo que he observado en las personas, que se los comparto con toda transparencia y honestidad, ¿no? Entonces, más o menos esos son los endulzantes más frecuentes que tenemos hoy en día. Es difícil o raro que uno compre endulzante aspartamo, ¿no? O voy a comprar sacarina, o voy a comprar sucralosa, o al menos hoy en día no se ve tan seguido. La mayor parte de la gente compra fruta del monje, el stevia, el azúcar de dátil, el eritritol como endulzantes naturales y artificiales. De los artificiales, el eritritol es el que más se salva, se podrá decir, ¿no? Ahora bien, ¿qué consecuencias puede hacer si yo estoy consumiendo esto todos los días, 2 cucharadas diarias, o es mucho lo que estoy consumiendo de estos endulzantes? Bueno, el número uno es pico de insulina. Todos los endulzantes te generan pico de insulina, unos en mayor medida que otros. Ya vimos que los que menos producen es la fruta del monje y el stevia orgánico. Consumo ocasional o en pequeñas cantidades no representa problema. Ya si te excedes, sí hay problema. Cada vez que tu cuerpo produce insulina, si ese estímulo es constante y frecuente, tu cuerpo comienza a almacenar más azúcar. La insulina es una hormona de almacenamiento. Cada vez que la insulina se eleva en la sangre, el cuerpo detecta esa señal. Ok, ya entendí. Estos alimentos que están ingresando los tengo que almacenar y no los voy a quemar. Oye, pero el glucógeno ya está lleno, ya no puedo almacenar más azúcar. No pasa nada, almacénalo como grasa. Oye, pero el hígado ya está lleno, hay hígado graso. No pasa nada, manda la grasa a los órganos, grasa visceral, ¿no? El páncreas, tus riñones, tu corazón, tu intestino. A lo mejor
la mayoría de ustedes que está viendo este video no lo ha visto como tal, pero yo recuerdo cuando era interno y entraba de ayudante a algunas cirugías, en algunas personas me llamaba mucho la atención cómo el cirujano abría y se mira realmente, literalmente blanco, el corazón blanco lleno de grasa o los órganos blancos. Y los cirujanos dicen, esto es grasa. Me acuerdo que en aquel entonces decían, esto es normal, normal. Pero en cierto punto no debe ser normal, debe ser demasiada grasa acumulada y esa consecuencia, dentro de otras cosas, de los mismos picos de insulina, ¿no? Pico de insulina es igual a resistencia a la insulina. La segunda consecuencia que puede haber es hígado graso. Doctor, ya bajé los carbohidratos de la dieta, estoy haciendo el ayuno, la microbiota, dejo 12, 13 horas entre cena y desayuno, ya quité esto de acá, le estoy entrando al omega 3, a la vitamina E, además consumo el aceite de oliva y el hígado graso no se me quita. Puede ser por pequeños ingredientes, ¿no? Glutamato monosódico, entre otros, que bueno, aquí nos estamos enfocando en los endulzantes. El exceso de endulzantes también genera hígado graso, que es un punto a considerar. Si lo demás no me ha resuelto el problema, pues quiere decir que a lo mejor me estoy excediendo con los endulzantes. Problemas de la microbiota, que es una alteración sumamente frecuente, que de hecho yo no conozco una persona con diabetes, con azúcar alta, hígado graso, resistencia a la insulina, inflamación, con algún problema de este tipo que tenga la microbiota bien. No conozco ninguno. Las personas que yo he recomendado hacer prueba de microbiota con algún tema de salud, todas salen alteradas. No he visto ningún estudio de microbiota normal en estos contextos. Obviamente, después de hacer cambios de la dieta, tratamiento para la microbiota, esa prueba, si se la repiten al año, sí mejora. Aquí el punto es que estos endulzantes te alteran tu microbiota y hay demasiada evidencia científica al respecto. Si yo estoy batallando con inflamación crónica, estoy batallando con temas de la digestión o quiero mejorar mi microbiota, un punto a considerar es disminuir el consumo de estos endulzantes, ¿no? Dislipidemias, sumamente frecuente. Doctor, yo no sé por qué, ya bajé el azúcar, ya bajé de peso, estoy haciendo el ayuno, ya bajé carbohidratos, no tengo picos, ya me puse el sensor inclusive, pero el triglicérido no me deja y el colesterol bueno no lo puedo subir. Puede ser el consumo de estos endulzantes en exceso, ojo, en exceso, porque si es una vez al mes, una vez a la quincena, no pasa nada. Eso y nada es lo mismo, pero si es todos los días con demasiada frecuencia o en cantidades, ahí sí te va a afectar. Y el punto número 5, malignidad. Alguno de estos, vamos a regresarnos tantito, alguno de estos hay evidencia que aumenta el riesgo de cáncer, como el aspartamo, totalmente demostrado, la sucralosa, acesulfamo-K y el ciclamato. Son endulzantes que aumentan muchísimo tu riesgo de tener algún tipo de cáncer. Por esa razón, no conviene el abuso de estos endulzantes. Nuevamente, puede ser parte del proceso, ¿no? Me estoy acostumbrando a una forma diferente de comer y los voy a utilizar, pero después tu paladar se tiene que entrenar y se tiene que adaptar a consumir menos y menos y menos y cada vez menos. Si ustedes buscan en internet qué consecuencias tienen los endulzantes, van a encontrar algo bien característico y es que sube o eleva muchísimo tu riesgo cardiovascular. Y esto los hace unos ingredientes no saludables. ¿Cómo es posible que la gente que consume esto con demasiada frecuencia o en cantidad, se infarta más, tienen más embolias cerebrales, más hígado graso, más problemas de presión arterial, más problemas de circulación en comparación que la gente que no los consume? No es posible. Quiere decir, hay una fuerte asociación que eso no es saludable. Algo saludable, yo entendería, no aumenta tu riesgo de nada, al contrario, te protege, son factores protectores, ¿no? Entonces, esos endulzantes saludables
no son saludables realmente, pero depende mucho de la cantidad y la frecuencia. Y recuerda que aunque no suban tu nivel de azúcar, no necesariamente es algo saludable, ¿eh? Por otro lado, hígado graso, dislipidemias, riesgo cardiovascular, pico de insulina y el riesgo de más síndrome metabólico como tal por el exceso de estos endulzantes. Muy bien, espero que esta sesión les esté gustando y les aporte un poquito más de información. El tema de endulzantes es sumamente amplio y traté de resumirlo de esta forma para transmitir uno o dos mensajes claros y directos y que además les aporte más herramientas y que mejoren aún más su alimentación. Y estoy seguro que algunas de las personas que están viendo este video se van a sentir identificadas. Ah, con razón el triglicérido no me baja, con razón la inflamación no me baja, o bien, a pesar de todo el ayuno que hago, la resistencia a la insulina no termina de quitarse, porque puede ser el exceso de estos endulzantes, que lo he visto muchas veces, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces aquí al chat, a ver qué preguntas puedan tener. Jacinto Gutiérrez, tenía un rato sin verlo, le mando un fuerte abrazo desde Tijuana, espero se encuentre bastante bien. Igualmente, Katis Ramírez, José María Sánchez y igualmente, señora Esther Romero, le mando un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Tijuana, ¿no? Beatriz Angélica Corbalán o Corbalán, igualmente, un fuerte abrazo. Angélica Nuno dice, monk fruit tiene un excelente sabor, igual al azúcar regular. Bueno, obviamente de gustos a gustos, pues cada caso es diferente, ¿verdad? La mayor parte de las personas, pues dice que no saben exactamente igual, pero eso da igual. Si uno le encuentra un sabor agradable y me puedo quedar con eso y de vez en cuando lo voy a usar o no me voy a exceder, es muchísimo mejor, ¿eh? Es que el doctor dijo de forma ocasional no hace daño y por lo tanto uso el azúcar normal de vez en cuando. El azúcar normal te va a hacer daño cada vez que lo consumas, ¿no? Cada vez que lo consumas. Estos endulzantes mitigan mucho el daño, es mucho menos en comparación del azúcar refinado. Aquí Esther dice, yo por eso no le pongo nada de azúcares de ningún tipo, como el azúcar, como el azúcar de la fruta que como solamente, ok, perfecto, aunque hay personas, insisto, se les complica y es un proceso, están tan acostumbradas a comer cosas dulces, postres, que tienen que apoyarse de estos, le tienen que encontrar un sabor agradable y poco a poco con el tiempo van disminuyendo el consumo de estos endulzantes. Chari Durán, gracias igualmente para todos ustedes. Feliz Navidad y feliz año. Gracias por sus palabras y espero que sí, que estar conservado muchos años más con salud, porque la salud, la verdad es algo que uno no valora hasta que lo pierde. Digo, tengo 35 años, pero ha habido algunas situaciones que sí me preocupan de salud. Hemos podido salir adelante también con la ayuda de otros colegas, porque aunque no lo crean, yo soy doctor, pero a veces también soy paciente y voy a atenderme con ciertos lugares. Por ahí dicen que ni siquiera el mejor cirujano del mundo se opera a sí mismo. O sea, dando a entender que uno no puede ser su propio médico tratante en algunas circunstancias, ¿no? Gracias, Chari, espero se encuentre bastante bien. Hilda Hammer, le mando un saludo, espero se encuentre bastante bien y gracias por estar aquí conectados. Alejandro Villasmil, el eritritol es natural. Pues sí y no, insisto, depende de dónde uno lo investigue, ¿no? Va a haber fuentes que digan que sí, va a haber fuentes que digan que no. Aquí la pregunta sería, Alejandro Villasmil, ¿en dónde se encuentra el eritritol? ¿De la manzana, de la pera? ¿De dónde lo sacan? Porque ahí está la respuesta, si realmente es natural o no es natural, ¿no? Evelyn dice, buenas tardes, igualmente, aunque aquí todavía es temprano, son las 11:30 de la mañana en la ciudad de Tijuana, ¿no? Francisco Granados, igualmente, que esté muy bien usted. Evelyn nos comparte, yo no uso ningún endulzante y todo me sabe muy bien. Es correcto, el paladar de nosotros está acostumbrado o debería, ¿no? De no utilizar o consumir endulzantes, aunque
por temas culturales, celebraciones, se entiende que el carbohidrato refinado o el azúcar también es un motivo de celebración y de cohesión social, ¿no? No solamente la comida tiene fines para nutrirnos, también la comida sirve para relacionarnos entre sí, para compartir algunos momentos especiales. Ana Santa Cruz manda un saludo desde España. Gracias por estar aquí conectado en esta sesión y en estas fechas de diciembre. Sonia Ocheita, gracias. Espero le esté ayudando esta información y le dé más claridad con el tema de endulzantes. Y también a todos ustedes, por supuesto, ¿no? Shalom Israel desde Veracruz. Espero se encuentre muy bien usted. Elvira Moreno dice, quiero preguntar si vende unas gotas para bajar el azúcar que se llaman azúcar control. No, por supuesto que no. Tenemos una serie de productos o suplementos, sí, que pueden consultar en la tienda en línea o bien manden un mensaje al número que ven aquí en pantalla, que es el número del consultorio, y mucho cuidado con las estafas. Si tienen alguna duda de que nosotros vendemos gotas o remedios milagrosos, pues nunca vamos a vender un remedio milagroso, ¿no? Porque el remedio milagroso realmente es la alimentación, el ayuno intermitente, el dormir bien y el hacer ejercicio, ¿no? Si quieren comprar algún producto pero no están seguros, fácil, pregunten al número que ven en pantalla y aquí les confirman si realmente viene de nosotros o no viene de nosotros, porque las estafas están pues a todo lo que da, ¿eh? Leslie Gabriela, ¿cómo saber si tengo hígado graso? Mediante un ultrasonido hepático o una ecografía hepática, ¿no? Aquí dice, en cuanto al MCG, eso es lo más malo y conozco de personas que tienen diálisis y por el MCG tienen una presión muy alta y no pueden tomar el tratamiento correcto o a veces se lo conoce también, no sé si se refiere a eso, ¿no? Al glutamato monosódico. Sí, efectivamente, es una sustancia muy tóxica que genera muchos problemas para la salud. Afortunadamente el cuerpo humano es resistente, ¿eh? Con poquito que uno le mete, no le pasa nada. El cuerpo resiste, tiene sus mecanismos de reparación. Ya si uno abusa, el cuerpo ya no puede reparar tantísimo daño. Ok, aquí comenta, perdón, Carmen Isabel, la alulosa es buena opción, ojo, pero no saludable, ¿eh? Es buena opción, significa que si lo consumo poco y de vez en cuando, no voy a tener pico de glucosa significativo y tampoco pico de insulina significativo, pero si lo uso demasiado, entonces sí, y más que nada pico de insulina. Ok, vamos a ver aquí, bien. Dice, entré tarde, ¿dónde puedo ver la repetición del video si es posible? Bueno, este es un en vivo en YouTube que queda grabado aquí en la plataforma y lo puede consultar usted el día y la hora que usted quiera. Al terminar el video, se graba y se publica en automático ahí en nuestra página de YouTube, ¿no? Francisco Granados dice, tener niveles elevados de eritritol o xilitol en sangre está relacionado con un riesgo de sufrir ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Así tal cual es como se encuentra en internet, ¿no? Si uno lo busca, así tal cual. Es correcto. Nuevamente, si es poquito, no pasa nada. Más bien, si es uno abusa con el consumo. María Ramírez manda un saludo desde Mississippi igualmente y gracias por estar aquí conectados en esta sesión en vivo. Ángelux López pregunta si el FibroScan Liver para qué sirve y es peligroso por la radiación. Digamos que es un estudio un poquito más sofisticado que el ultrasonido o la ecografía, no un poquito más, mucho más sofisticado para ver el hígado con una mayor definición. Se suele sugerir en personas que tienen un problema del hígado y que no sabemos exactamente qué es, ¿no? O que sospechamos que ya está comenzando con algún grado de cirrosis, fibrosis, que son cicatrices en el hígado. Si el diagnóstico no hay duda, vemos que es un síndrome metabólico, hay hígado graso, el ultrasonido lo reporta, hay una inflamación leve, y no hay duda, realmente no aportaría mayor información que nos ayude a ajustar el tratamiento. Sin embargo, en caso de duda,
sí hay que realizarlo, porque eso nos permite detectar otras cosas que el ultrasonido no puede detectar. Aquí ya lo comentamos, dice un producto llamado alulosa, es bueno, es una buena opción, pues stevia orgánico o la fruta del monje, digamos que son el top, y de ahí el azúcar de dátil, esto que usted comenta, la alulosa, eritritol, xilitol inclusive, ¿no? Son como buenas opciones. Sin embargo, ninguno está exento de complicaciones, como ya comentamos previamente. Dice aquí Elisa, doctor, una pregunta. ¿Qué puede ser si siente de repente hormigueo en la parte, dice en la parte superior de ella, en la paleta, entiendo, o sea, en el hombro, y que esta se relaciona con un dolor de la costilla derecha y también el cuadrante izquierdo? No sé si sea una neuropatía como tal o un dolor osteomuscular, más bien ahí habría que acudir a revisión para ver exactamente qué tiene, ¿no? Porque son pues partes del cuerpo, digamos, no muy contiguas. No es normal que a una persona le duela todo eso y que sea, no sé, neuropatía, que sea inflamación, no es habitual. Ellen Bio manda un saludo desde Venezuela. Dice, me diagnosticaron diabetes tipo 2 y también tengo una dislipidemia familiar. Aclarando aquí con los demás y también ojalá les sirva a usted. La mayor, eso es basado en mi experiencia, la mayor parte, y no digo que no sea, la mayor parte de dislipidemias familiares en realidad no son dislipidemias familiares, son consecuencia de una mala alimentación o bien de la falta de ayuno intermitente, la mayor parte. Una dislipidemia familiar quiere decir que es un problema hereditario y que además, a pesar de que uno cuide la dieta bien, haga el ayuno bien, el colesterol está elevado y va a depender de qué tipo de dislipidemia, ¿no? Hay familias que tienen colesterol alto y todo el mundo lo tiene alto. Hagan lo que hagan y que requieren medicamento. Hay familias que tienen el LDL muy alto. Hagan lo que hagan, lo tienen alto. Hay gente que tiene los triglicéridos altos. Hay gente que tiene el colesterol HDL muy bajito. Cada dislipidemia es familiar, es distinto y usualmente sí requieren medicamentos para tratar y aunque difícilmente los normalizan los niveles de colesterol, ¿no? Dice el canal me ha ayudado mucho y espero que les siga ayudando. Gracias por estar aquí conectados en estas sesiones en vivo. Estas recomendaciones realmente le van a ayudar mucho por lo que yo he visto. Hay mucha gente que ha revertido la diabetes, baja sus niveles de azúcar o como mínimo están mucho más informados acerca de su problema de salud y saben las consecuencias que tienen el tratamiento que están recibiendo de parte de sus médicos tratantes, saben cuáles son los estudios que les tocan, saben qué más opciones hay, las horas de entre una comida y otra, porque eso complementa muchísimo los tratamientos que se están dando a nivel, digamos, mundial, entre comillas, de forma incompletas. Espero que le esté ayudando bastante esta información aquí en el canal, ¿no? Oscar García dice, a todo dar el video muy educativo. Gracias, espero que les esté ayudando bastante esta información. Aquí comenta Sire, al empezar a comer me mareo, tengo prediabetes y Hashimoto. ¿Qué puedo hacer? Si no tiene una cirugía bariátrica, no habría razón que al empezar a comer le genere esos síntomas. Pues habría que investigar cómo está el Hashimoto y cómo está su demás estado de salud para saber por qué viene tanto mareo al empezar a comer, ¿no? Ni siquiera es al terminar de comer o a la mitad, al empezar. Elena Rubio dice, ¿existen los detectores de insulina como los hay de glucosa? Al día de hoy no existen y esperemos que en un futuro sí existan porque esto nos va a ayudar bastante. Nos va a dar a conocer cómo se comporta la insulina en nuestro cuerpo y también nos va a ayudar a detectar qué otras cosas suben la insulina y que no es la comida, ¿eh? Porque el no dormir bien te genera un pico de insulina, por ejemplo. El estrés crónico, la ansiedad, la depresión también pueden durante el día generar picos de insulina.
Laura Velasco Soriano, igualmente feliz año, igualmente para todos ustedes, ¿no? Y dice, gracias por la información. Bajé de peso por el ayuno, supongo, y tomar vinagre de sidra de manzana y tengo diabetes. Habría que revisar dos cosas. Uno, si el ayuno que está haciendo es el adecuado o a lo mejor no se está excediendo. Dos, las comidas realmente tienen cantidad de proteína saludable y considerar el meter un poquito de carbohidrato complejo para mitigar esa pérdida de peso. Y tres, si el vinagre te hace bajar de peso demasiado y ya rebasaste el límite, hay que suspenderlo. Y el azúcar entonces hay que regularlo a través de otros medios. Gracias, señora Esther. Igualmente, ya nos estamos dando un tiempo, un espacio para hacer estos videos de una forma un poquito más frecuente. Gracias, señor Oscar, y es lo que pretendo, transmitir esta información con un lenguaje coloquial, entendible, evitando la terminología médica que a veces pues es confusa si uno no está tanto en el medio y que además esta información les sirva para llevar a hacer algún cambio, algo práctico en su día a día y que tenga bastante impacto. Muy bien, gracias por sus palabras, señor Oscar. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar en esta sesión en vivo. Les agradezco que se hayan conectado. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que la pasen súper bien este año nuevo y en estas épocas del año. Los invito a que estén atentos ahí a la pestaña de comunidad o se pueden unir al grupo de WhatsApp porque ahí enviamos las fechas y la hora de los próximos en vivos que vamos a estar realizando. Cuídense mucho y nos vemos la próxima sesión, ¿eh? Hasta luego y que estén muy bien. Gracias nuevamente por su tiempo de estar aquí conectados o ver este video, ¿eh? Hasta luego.